Libro de Efesios. Si bien es cierto que hoy estamos celebrando el Día de las Madres aquí en nuestro país, la verdad es que el mensaje de esta mañana está dirigido a las madres, pero está dirigido también a los padres, está dirigido a los hijos, está dirigido a los hermanos, está dirigido a todos nosotros y está enfocado en este tema de cómo nosotros como familia podemos glorificar a Dios. El título del mensaje de esta mañana es esa fortaleza, la fortaleza de una familia para glorificar a Dios, o la fortaleza de una familia que glorifica a Dios. Y si bien es cierto que cuando nosotros pensamos en el tema de la familia, quizás en el tema de matrimonios o en el tema de crianza, y lo relacionamos con el libro de Efesios, inmediatamente, ¿a qué capítulo nos vamos? Nos vamos al capítulo 5, a partir del versículo 18, versículo 21, versículo 22, y ciertamente allí hay instrucciones prácticas para nuestra familia, para que podamos glorificar a Dios, de cómo la esposa en su relación con su esposo glorifica a Dios y cómo el esposo en su relación con su esposa puede glorificar a Dios, o cómo los padres crían a sus hijos de una manera que glorifiquen a Dios, o cómo los hijos obedecen, respetan, honran a sus padres de una forma que glorifique a Dios. Así que ciertamente en este capítulo 5 nosotros encontramos aspectos prácticos de cómo en nuestra relación familiar podemos glorificar a Dios. Pero yo quisiera que en esta mañana nosotros, por decirlo de una manera, más que ver la carrocería de lo que es la familia y los detalles, que si es 4x4, que si tiene asientos de piel, que qué tipo de vehículo es, el modelo, etcétera, etcétera. Yo quiero que nosotros abramos el bonete, miremos al motor, miremos el combustible. ¿Qué es lo que hace que una familia glorifique a Dios? Y para esto yo quiero que vayamos, sí, al libro de Efesios, pero de manera particular, Efesios capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 14 hasta el 21. Efesios 3, 14 hasta el 21. Dice allí la palabra del Señor. Efesios capítulo 3. Si alguien necesita que le prestemos una Biblia, por favor, levante su mano. Por aquí arriba necesitamos 2 Biblias, por favor. Si alguno de los diáconos puede subir para llevar una Biblia. Aquí abajo necesitamos una Biblia también, por favor, para que puedan facilitarle la Biblia. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21, dice allí la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, cuál sea la longitud, cuál sea la profundidad, cuál sea la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Padre eterno, en esta mañana damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, por medio de la cual nosotros
conocemos no solo lo que esperas de nosotros, no solo tu voluntad, sino la gracia y el poder que has dejado disponible para tus hijos, de forma tal que por medio de nuestras vidas podamos honrarte a ti, podamos glorificar tu nombre. Y de manera especial, que nosotros como familias podamos llevar honra y gloria a tu nombre. Gracias damos, Señor, por tu Santo Espíritu y la obra que hace en nuestra mente, en nuestros corazones, con las verdades de tu palabra. Y rogamos que en esta mañana esa verdad que el texto trae pueda ser aplicada en nuestros corazones por tu Santo Espíritu, de forma tal que cumplamos con el propósito de glorificarte a ti por medio de nuestras vidas. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén y amén. La mayoría de ustedes sabe que esta carta de Efesios podríamos dividirla en dos secciones principales. La primera parte, los primeros 3 capítulos, habla de todo lo que Dios ha hecho por su pueblo, todo lo que Dios ha hecho por la iglesia. Y la segunda sección nos presenta allí aspectos prácticos de cómo nosotros, de cómo la iglesia debería vivir a la luz de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo en nuestras vidas. El capítulo 5 que les mencionaba hace un momento, donde vemos aspectos prácticos de la relación familiar y donde se menciona lo que es la esposa, el esposo, se menciona cómo deben ser la relación entre los hijos y los padres y cómo los padres deberían criar a sus hijos. Son estos aspectos prácticos son ejemplos, son muestra de cómo esta dinámica que ocurre en los primeros 3 capítulos se debería ver en las relaciones en toda la iglesia, entre todas las personas, pero el apóstol Pablo escoge la relación familiar para presentarnos un ejemplo, para darnos un modelo de cómo se ve en el día a día la obra de Dios en cada uno de nosotros. Y la bisagra, por así decirlo, entre la primera sección y la segunda sección, nosotros encontramos aquí esta oración del apóstol Pablo, en la que él ruega al Señor por los efesios, una sección en la que él ruega al Señor para que todo lo que él ha dicho pueda manifestarse en la vida de los creyentes. Y de hecho, nosotros podemos apreciar cómo a lo largo de esta carta, en distintas oportunidades, el apóstol Pablo ora por los efesios. Y es interesante que a pesar de que él estaba en la cárcel, a pesar de que él estaba pasando por momentos de tribulación, él en estas oraciones, que si bien es cierto era válido que él orara para que el Señor lo librara, en estas oraciones él se concentra en el crecimiento, en el bienestar espiritual de la iglesia, de los efesios de manera particular. Y por extensión, nosotros también podemos aprender cómo el Señor espera que en nuestras familias o aún en nuestras relaciones aquí en la iglesia, nosotros más que conocer la teoría de todo lo que Dios ha hecho, amén de conocer más bien esa teoría, nosotros podamos ver eso en la práctica. Y en esta oración, nosotros encontramos cómo se revela el deseo del apóstol Pablo por el bienestar y el crecimiento espiritual de los creyentes. Y en cierta manera esta oración representa el fundamento sobre el cual la práctica de la vida cristiana se va a desarrollar. En esta oración nosotros podemos encontrar algunos principios que nos van a ayudar en nuestro crecimiento espiritual y, ¿por qué no?, llevándolo incluso a nuestras familias, el desarrollo de nuestras familias, de forma tal que realmente, por medio de nuestras familias, glorifiquemos a Dios. A lo largo de las Escrituras, nosotros podemos ver que todo lo que Dios hace es para su honra y para su gloria.
Y nosotros debemos entender que más que un cliché de que lo hacemos para la gloria de Dios, debería ser realmente nuestra realidad, de cómo yo he sido creado desde el principio con el propósito de reflejar la gloria de Dios. De todas las criaturas que Dios ha creado, la luna, las estrellas, los animales, las plantas, solo se dice del ser humano que fue creado a imagen y semejanza de Dios. De forma tal que si bien es cierto, toda la creación lleva honra y gloria a Dios, nosotros como seres humanos tenemos el privilegio y tenemos la responsabilidad de manera particular de reflejar por medio de nuestras vidas la gloria de Dios. Y a pesar de que el pecado de una manera u otra ha distorsionado esa imagen de Dios en nuestras vidas, y es evidente en nuestras relaciones, es evidente en nuestras propias vidas que ha sido distorsionada por causa del pecado, el propósito de Dios al redimirnos, al salvarnos, es que encarrilarnos de nuevo en este propósito de que mi vida sea un reflejo de la gloria de Dios. Así que si cada uno de nosotros va a cumplir con este propósito, hacemos bien entonces en escuchar, en atender esta oración, como el apóstol Pablo ora para que los efesios logren este propósito. Y cómo nosotros también podemos apropiarnos de estos principios. Hay tres cosas que podemos apreciar aquí, quizás otras más, pero hay tres que yo voy a señalar, tres principios. Si tu familia va a glorificar a Dios, lo primero que tú tienes que hacer es asegurarte de depender de los recursos que Dios te da. En segundo lugar, si tu familia va a glorificar a Dios, en este texto nosotros aprendemos que es necesario que hagamos espacio en nuestra vida, que hagamos espacio en nuestro hogar para Cristo. Y en tercer lugar, si nosotros vamos a glorificar a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestras familias, debemos ser conscientes de que esto no va a ocurrir por accidente. No, nosotros debemos tener el propósito, el compromiso, la misión en nuestras vidas, en nuestras familias, de que existimos para llevar gloria a Dios por medio de nuestra familia. Así que en primer lugar, ¿qué vemos aquí con respecto en esta oración que hace el apóstol Pablo, que debería ayudarnos a cada uno de nosotros de manera individual, pero también como familia, para que llevemos honra y gloria a Dios? Lo primero que podemos apreciar es que el apóstol Pablo, cuando desea el bienestar y el crecimiento espiritual de los efesios, él depende de los recursos que Dios da. Dependencia. Ciertamente, mis hermanos y amigos, el poder decir que mi familia glorifica a Dios es una declaración que cuando nosotros nos ponemos a analizar, dice, tenemos que reconocer, óyeme, realmente es un reto. El que mi familia, el que yo como esposo, como padre, mi esposa, como madre, mis hijos, que todos nosotros como familia glorifiquemos a Dios. ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Cómo es que eso va a ser posible? Bueno, lo primero que vemos aquí, que desde el inicio entonces nos da esperanza a nosotros, es que debemos depender de los recursos que Dios nos ha dado. Note la actitud de dependencia. El apóstol Pablo dice, empieza el versículo 14, con una oración, por esta causa doblo mis rodillas. El versículo 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé. En otras palabras, él está rogando aquí al Señor, él está orando al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que él está consciente de que a pesar de que él es este gran apóstol Pablo, en sí mismo no están los recursos para que las familias, para que los efesios por medio de su vida puedan glorificar a Dios. Y algo importante que todos nosotros podemos aprender
cómo el Señor nos va a usar como instrumento para que nuestra vida glorifique a Dios, es que en todo momento debemos estar guiando a la gente, llevando a la gente a Dios. No es que el pastor Pedro, o que el pastor Yadín, o que vea hablar con fulanito. En la medida que estos siervos de Dios, estas siervas de Dios, que pudieran involucrarse también en esta tarea de aconsejar, lo dirigen a usted a depender de Dios, en esa medida usted va a encontrar esperanza. ¿Saben por qué? Porque nosotros, ni el mismo apóstol Pablo entendía que en él estaban los recursos necesarios para que las familias, para que los efesios pudieran llevar honra y gloria a Dios. Así que vemos esta actitud de humildad. Ante esta tarea de glorificar a Dios, yo sé que no soy suficiente y por lo tanto necesito depender de los recursos que Dios nos ha dado. Y note lo bueno de esta oración. Y es que no es que Dios tiene un poquito para darnos. No, si nosotros seguimos leyendo en el versículo 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Nosotros dependemos de Dios, nos acercamos a Él en humildad, reconociendo, mira, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo el conocimiento para llevar a mi familia a vivir una vida que glorifique a Dios, pero yo dependo del Señor y conozco que Dios es rico aquí. Dice, conforme a las riquezas de su gloria. Óyeme, qué bendición es que cuando nosotros pensamos en Dios y acudimos al Señor, podemos tener la confianza de que Dios tiene y tiene suficiente para darme a mí y para darle a todo aquel que en humildad se acerque a Él. Hay mucha necesidad en nuestra sociedad hoy día. Hay muchos problemas entre los matrimonios. Hay muchos retos, muchos obstáculos para criar a nuestros hijos. Y en la medida que nosotros vemos nuestra sociedad y vemos los videos que salen, las noticias y leemos en los periódicos todo lo que está pasando, cualquiera agarra y se va para una montaña y escapa todo esto porque dice, óyeme, esto no está fácil, esto está difícil. Y mis hermanos, qué bueno es saber que donde sea que el Señor nos ha colocado, Él nos llama a glorificarle a Él, pero no dependiendo de nuestra fuerza, no, dependiendo de Él, dependiendo de los recursos que Él nos da, y su palabra nos dice que Él da conforme a las riquezas de su gloria. Cantábamos varios cánticos aquí que hablaban de esa maravillosa gloria del Señor. Mi hermano, nosotros hablaba, el pastor Pedro oraba ahorita por el hermano Tito que tiene ya 100 años. Y nosotros pensamos, óyeme, 40 años es mucho, 60, 70, 80, 100 años es mucho. Pero ¿saben qué? Según los cálculos nuestros, Dios tiene más de 6,000 años proveyendo abundantemente a todo aquel que humildemente depende de Él, a todo aquel que clama al Señor, y todavía sus recursos son inagotables. Vale la pena que en medio de nuestra necesidad reconozcamos las riquezas de la gloria de Dios. Aquel en quien nosotros dependemos tiene mucho de dónde dar. Y seguimos observando esta oración y vemos no solamente la actitud de dependencia, nos asombramos no solamente porque Él da conforme a las riquezas de su gloria, sino qué es lo que Él está dando de manera particular, qué es lo que el apóstol Pablo está orando que el Señor le dé a los efesios, que el Señor le dé a las familias allí, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el que, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En otras palabras, la oración del apóstol Pablo por los efesios, para que puedan enfrentar todo lo que iban a enfrentar y que en medio del mundo en que ellos vivían,
sus vidas pudieran llevar gloria a Dios, lo que él pide es por fortaleza. Que los efesios, que los creyentes fuesen fortalecidos. Y la palabra griega aquí es una palabra que quizás ustedes han escuchado, es la famosa palabra dunamis, de donde viene dinamita. Y aquí no estamos hablando de explosión. La palabra literalmente lo que habla es de la habilidad para desarrollar una actividad. Y normalmente en las escrituras se refiere a un poder sobrenatural. Así que cuando el apóstol Pablo está orando por el bienestar y el crecimiento de los creyentes, él está pidiendo que Dios obre un milagro, por así decirlo, en la vida de los creyentes. Que les dé esa habilidad sobrenatural para lograr hacer su voluntad. Hoy día, ¿tú crees que mantener un matrimonio saludable es difícil? Y quizás hasta imposible. Con estos aparaticos hoy día que uno está continuamente conectado y viendo videos y haciendo esto por aquí y llamando por allá. ¿Usted cree que hoy día es difícil como padre criar a nuestros hijos otra vez con estos aparaticos o con estos aparatos o con la pantalla que está en nuestra casa? Toda la competencia que nosotros tenemos, toda la distracción que hay. ¿Usted cree que es difícil que podamos tener una familia centrada en las Escrituras, centrada en el Señor y que se procure en llevar honra y gloria al Señor? Es difícil. No es fácil. Y por eso tiene sentido entonces que cuando el apóstol Pablo está orando por los creyentes y por las familias y aplicándolo nosotros en nuestro tiempo a nuestras familias, debemos depender de la fortaleza que Dios nos da, de esa habilidad sobrenatural para poder cumplir con esta misión a la que el Señor nos ha llamado, de que por medio de nuestra vida, por medio de nuestras familias, podamos llevar honra y gloria a Dios. Ayer estuvimos compartiendo en casa de mis padres con nuestros primos y con todos los hijos de nuestros primos. Había muchísimos muchachos, estaban nuestros primos allí y nosotros hemos decidido reunirnos con un poquito más de frecuencia. Y normalmente los temas que tratamos entre primos y entre familia como que más o menos son lo mismo. Y cuando nosotros regresábamos a la casa, uno de mis hijos preguntó: papi, pero ¿y por qué es que ellos siempre hablan de ese mismo tema? Y el tema al que ella se estaba refiriendo es la preocupación que nosotros como padres tenemos con este ataque intencional que hay en nuestros días con la ideología de género. Y ciertamente uno como padre que quiere que sus hijos puedan crecer y glorificar a Dios en sus vidas, uno se preocupa. Óyeme, ¿y qué va a pasar por la insistencia? ¿Y qué va a pasar cuando presionen? ¿Y qué va a pasar cuando sea obligatorio que tú tienes que aceptar eso? Pero, ¿qué va a pasar si nuestros propios hijos empiezan también a luchar con este tema de la identidad de género? ¿Qué va a pasar si ellos escuchan, si ellos ven, si ellos se exponen a esta manera de pensar? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante esa situación? Y una vez más, cuando nosotros vemos que la cosa se pone difícil, ahí es bueno nosotros recordar que el Señor nos da el poder, el Señor nos da la fortaleza, el Señor nos da la sabiduría para nosotros guardar y preservar a nuestros hijos. Sea por la ideología de género, sea con el mismo pecado que todos nosotros luchamos, de egoísmo, de orgullo, de la desobediencia, todos los pecados van a encontrar su solución, van a encontrar su esperanza en Cristo Jesús. Y por lo tanto, como veremos en un momentico, el énfasis que nosotros tenemos que estar teniendo en nuestras familias y a donde debemos estar apuntando es cómo en Cristo Jesús nosotros encontramos esta habilidad, este poder para llevar a nuestros hijos
a que conozcan de Él, a que lo amen a Él por encima de todas las cosas. Y en medio de todos estos ataques, en medio de toda esta tormenta, nosotros recordar que la gracia de nuestro Dios es mayor. Sus recursos son inagotables. Es bueno nosotros tener presente esta oración que nos lleva en humildad a depender de aquello que Dios nos da, de esta habilidad, de esta fortaleza, para nosotros poder llevar a nuestras familias a glorificar a Dios. Pero note algo interesante también de esta oración. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. ¿Dónde va a ocurrir este fortalecimiento? ¿Dónde vamos a recibir esta fortaleza, esta habilidad sobrenatural para poder cumplir el propósito de Dios? Dice el texto aquí, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El lugar donde Dios trabaja es en el hombre interior, es desde adentro. Hoy día, usted coge su celular y busca YouTube o abre Instagram y va a encontrar muchos gurúes, muchos coaches de vida que nos presentan un principio que es una realidad, y es que antes de tú poder tener éxito en tu trabajo, antes de tú poder tener éxito en la dieta que tú vas a llevar o en los ejercicios que tú vas a hacer, tú tienes que trabajar primero en tu interior. El problema es que muchas veces para ellos el interior, trabajar el interior es decir, mira, tú puedes. O como decía, saca el famoso anuncio de Kellogg's, de Zucaritas, saca el tigre que hay en ti. Y tú puedes, y tú vas a hacerlo, y tú eres capaz, y piensa positivamente. Y todo eso está muy bonito. El único problema es que la Biblia nos presenta que nosotros, la realidad nuestra, es que somos pecadores. Somos pecadores. Y por causa de nuestro pecado, tenemos un problema que estamos amarrados, estamos esclavizados y no podemos echar para adelante. Porque precisamente el pecado lo que hace es que nos amarra, nos detiene, de forma tal que aún lo que yo quisiera hacer, no puedo hacerlo. Y más cuando el propósito, presentamos que el propósito de nuestra vida es glorificar a Dios, o el propósito de mi familia sea glorificar a Dios. Y la forma en la que nosotros hacemos esto es que cuando empezamos a trabajar desde adentro hacia afuera, pero según lo que la luz de la palabra de Dios nos muestra que hay en nuestro hombre interior. Y la realidad es que cada uno de nosotros somos hombres y mujeres, niños y niñas, pecadores, incapaces de sobreponernos a nuestra condición caída por nuestra propia cuenta. Este mismo libro, en el capítulo 2, nos dice a nosotros la realidad de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición, esa es la condición de nuestro hombre interior, de que yo estoy muerto por causa de mis pecados. Y por más metas que yo tenga, por más planes que yo tenga de que voy a vivir para Dios, si trato de hacerlo por mi propia fuerza, con mis propios recursos, siempre voy a estar amarrado por causa de mi pecado. Por eso, en esta oración lo que nosotros vemos es una actitud de dependencia, de humildad, de rendirme ante el Señor, reconocer que yo no tengo la fuerza, yo no tengo el conocimiento, yo no tengo la habilidad para lograr hacer lo que Dios espera de mí. Yo no puedo hacerlo, pero yo sí sé de uno que tiene conforme a las riquezas de su gloria, la capacidad de darme a mí la fortaleza, la habilidad para yo vivir, para mi familia vivir conforme a su voluntad. Y no porque yo soy fuerte, no porque yo tengo fuerza de voluntad, sino porque yo he reconocido que soy un pecador y necesito de Él. Así que en esta oración nosotros podemos apreciar cómo hay una dependencia de los recursos de Dios, que Él va a obrar en nuestro corazón. Y vemos en esta primera parte, por último, el agente
el instrumento que Dios va a usar, la persona que Dios va a usar para darnos esa habilidad. Mire conmigo una vez más el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, ¿por medio de quién? Por medio de su Espíritu. En otras palabras, una vez más, vemos aquí la dependencia que tenemos de Dios, la dependencia que tenemos de que es su Santo Espíritu que va a obrar en nuestro hombre interior para cambiar nuestra forma de pensar, para cambiar los deseos y afectos de nuestro corazón, de forma tal que si antes mi corazón estaba inclinado de continuo hacia el mal, ahora por la gracia y la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo, ahora yo puedo procurar amar lo que Dios ama, hacer las cosas que Dios quiere para honra y gloria de su nombre. Recientemente, un grupito de nosotros empezamos a leer el libro de Génesis y estamos ahora mismo en una sección donde nosotros vemos cómo en la Torre de Babel y cómo otros individuos y cómo el narrador de Génesis de manera clara dice, mira, que esta gente lo que estaba haciendo era de continuo mal, lo que se hallaba en el corazón del hombre en esta época de la vida, en esta temporada, con estos individuos, era de continuo el mal. Una generación que se había apartado de Dios y que estaba viviendo según su propia vida, según su propio criterio y dejados a ellos mismos, lamentablemente lo único que van a hacer es seguir el mal. Quizás inconscientemente, quizás conscientemente, el punto es que por su propia cuenta, por sus propios recursos, no iban a poder jamás alcanzar la gloria de Dios. Y por eso tú y yo necesitamos depender de Dios, de sus recursos que Él da abundantemente, de su Espíritu, para provocar ese clic en nuestra mente, en nuestro corazón, de forma tal que una vez más ya dejemos de depender de nosotros mismos y confiemos absolutamente en esa fortaleza, en esa habilidad, en esa capacidad que Dios, por medio de su Espíritu, sí nos da para que podamos vivir para su honra y su gloria, para que podamos tener una familia que le glorifique a Él. Así que lo primero que vemos en esta oración es que depende de los recursos que Dios te da. Pero en segundo lugar, nosotros vemos aquí algo muy importante, que no es solo depender de los recursos que Dios da, sino, en segundo lugar, haz espacio en tu vida, haz espacio en tu hogar para Cristo. Porque note que la primera parte de la oración, Él lo que pide es que sean fortalecidos. Pero, ¿con qué propósito? Mire el versículo 17. ¿Por qué más ora el apóstol Pablo? Para que habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa palabra allí, habitar, tiene la idea de hacer una morada. En otras palabras, la invitación es, o la petición es, que Cristo haga una morada en nuestros corazones. Muchas veces cuando nosotros estamos predicando o hacemos una invitación, invitamos a la persona a que permita que Cristo more en su corazón. Y la idea de esto es que nosotros estamos invitando a que Cristo sea el Señor, el Rey de nuestro corazón. Pero me gusta la forma en que lo presenta aquí. El hecho de que Cristo haga una habitación, el hecho de que Cristo more en nuestros corazones, en nuestros hogares. Hay otro texto en el libro de Colosenses que presenta la misma idea, quizás con otras palabras, diciendo que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Es la misma palabra, que more
en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo, en otras palabras, Cristo morando en nosotros, Cristo morando en nuestro hogar. ¿Y cómo va a ocurrir esto? ¿Cómo es la naturaleza de la morada de Cristo? Note que dice allí, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En otras palabras, estamos hablando aquí de que esto es algo espiritual. No es que yo voy a poner retratos de Cristo o del Sagrado Corazón en mi casa. No es que yo voy tampoco a abrir una Biblia al Salmo 23 en la sala de mi casa o en la mesita de noche. No. No es así que Cristo mora en nuestros hogares. No es así que la palabra de Cristo mora en nuestros hogares, mora en nuestros corazones. No. La idea es que por medio de la fe, nosotros creamos en estas promesas que Dios nos ha dado a nosotros por medio de Cristo Jesús. Por causa del tiempo no vamos a ir a Efesios capítulo 1, pero usted se lee Efesios capítulo 1 del 3 en adelante y ahí usted va a encontrar un listado de todas las bendiciones que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, hemos recibido por medio de Jesucristo. Y el punto es que por la fe en Cristo, entonces Él va a morar en mi casa. Él va a morar en mi corazón. Esto significa, mis hermanos, que como familia nosotros tenemos que estar promoviendo el que mi esposa, el que mis hijos continuamente estén escuchando acerca de la obra de Cristo, acerca de las promesas de Cristo, de forma tal que ellos puedan poner su fe en Cristo y puedan valorar la obra de Cristo por encima de todas las otras cosas. De esa manera es que Cristo va a morar en nuestros corazones. Y no es un asunto solo en nuestra cabeza, de cosas, de historias que yo sé acerca de Cristo, que es importante, ese conocimiento es importante, pero la idea de que more en nuestro corazón implica todo nuestro ser, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestros afectos. Y la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros en nuestro hogar promoviendo que Cristo more abundantemente? Ahora, hay un detalle que yo creo que es lo que puede marcar la diferencia en nuestros hogares, en nuestras vidas. Piense, por ejemplo, en su familia, los que viven con usted. Normalmente, cada individuo de nuestra familia tiene alguna característica. Y cuando llega fulanito, usted sabe que van a hacer una chercha. Y van a contar chistes y van a contar, mira, me pasó esto en el colegio, o mira, me pasó esto en la calle. Y ese hijo, esa hija, ese hermano, esa hermana, el papá, la mamá, desde que llega a la casa es a reírse, es un chiste continuo. O quizás pudiera ser lo contrario. Estaba todo muy bien, todos contentos, todos felices, y llegó, no voy a decir quién, pero llegó por ahí y todo el mundo ahora serio, callado. O quizás hay otro, una tía, un tío que desde que llega a su casa es para la cocina y es a cocinar. Y cuando usted ve que el tío o la tía viene, usted sabe lo caracteriza, la esencia de ese familiar suyo es la cocina. Bueno, si nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la esencia de Cristo? Si Cristo va a morar en nuestro hogar y va a morar abundantemente, ¿cuál sería la esencia de Cristo en nuestro hogar? Y hermanos, presten atención a esto porque a mí me parece que esto es importante y esto es lo que puede marcar la diferencia para que de manera intencional Cristo realmente more en nuestros hogares. Miren el texto a partir del versículo 17. El apóstol Pablo está orando para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, y aquí da una expresión
un poquito rara, como que seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura de qué. Y de conocer el qué. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. En otras palabras, por lo que vemos en este texto, cuando el apóstol Pablo está pensando en Cristo y que Cristo more en abundancia en nuestro hogar, la esencia, la aroma que sale de Cristo es amor. Amor. Que el esposo, la esposa, los hijos, la familia completa estemos arraigados y cimentados en amor. Nuestra fortaleza, lo que nos va a sostener en todo momento es el amor de Cristo. Y es tan importante que seamos cimentados en este amor de Cristo que Él ora también. Otra petición que Él presenta aquí es que Él ora para que seáis plenamente capaces de comprender y da esta medida del amor de Cristo, la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, pero vuelve otra vez a abarcarlo todo, de que seáis plenamente capaces de comprender el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Así que, una vez más, cuando pensamos que Cristo more en nuestros hogares, lo que debería venir a nuestra mente es amor. Y pregunto yo, cuando en su casa se menciona a Cristo o se menciona la palabra de Cristo, ¿es amor lo que sentimos? Ciertamente hay tiempo para todo y nosotros como padres debemos corregir, instruir a nuestros hijos, decirle, no hagas esto, decirle, haz esto. Pero la pregunta mía en esta mañana para ustedes como padres, como familia, ¿estamos limitando hablar acerca de Cristo solo cuando yo voy a instruir a mis hijos o solo cuando yo voy a animar a mi esposa o a mi esposo a cosas que tienen que hacer, cosas que están bien y cosas que están mal? El Señor nos ha dado un libro repleto de historias, de forma tal que nosotros podamos ver cómo Dios actúa una y otra vez de manera amorosa. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor. Ciertamente necesitamos instrucción, necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer, necesitamos que nos corrijan cuando no lo hacemos bien, pero sobre todas las cosas necesitamos conocer el amor de Cristo. Y en la medida que nosotros podemos resaltar esa esencia de Cristo en nuestro hogar, yo creo que va a ser más placentero para nosotros, va a ser más fácil que ciertamente Cristo y la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros hogares. Es importante que conozcamos el amor de Cristo porque esto es lo que nos va a sostener. Dice aquí el apóstol Pablo que arraigados y cimentados en amor, nosotros podamos llevar honra y gloria a Dios, que conozcamos todas esas medidas del amor para poder glorificar a Dios. Y noten aquí que el propósito de la morada de Cristo en nuestros corazones, mire conmigo al final del versículo 19, ¿cuál es? De conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Lo que su esposa necesita, lo que la madre necesita, lo que el esposo, el padre necesitan, lo que nuestros hijos necesitan es saber que solo en Cristo y en su amor ellos van a estar plenamente satisfechos.
No hay nada, no hay ninguna otra cosa que va a llenarnos a nosotros, que va a darnos un sentido de identidad, de pertenencia, que lo que es el amor de Cristo. Cristo nos ha amado, siendo nosotros pecadores, Él nos ha amado a nosotros. Y es importante que nuestro cimiento, nuestro fundamento, sea precisamente el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque mientras nosotros vivamos en un mundo caído, vamos a enfrentar esos ataques de nuestra sociedad para la familia. Y la única esperanza que tienen nuestros hijos, que tienen nuestros nietos ante este ataque de la ideología de género, es que ellos conozcan su identidad en Cristo. No hay más nada, que ellos conozcan el amor de Cristo. Lo que nuestros niños, lo que nuestros adolescentes están buscando desesperadamente es que alguien los ame, es que alguien los acepte. Y Cristo nos ama a nosotros de tal manera que ha muerto por nuestros pecados. De forma tal que si yo estoy luchando con la homosexualidad, si yo estoy luchando con el orgullo, si yo estoy luchando con la pornografía, si yo estoy luchando con la desobediencia, yo pueda dejar todo eso y encontrar de que, mira, ni la ideología de género, ni el que yo sea una persona exitosa y poderosa o famosa, nada de eso va a darme a mí la satisfacción que el yo ser conocido como hijo de Cristo, que el yo poder experimentar el amor de Cristo. Y por eso, mis hermanos, si nuestras familias van a llevar honra y gloria a Dios, es sumamente importante que hagamos un espacio para Cristo en nuestro corazón, que hagamos espacio para Cristo en nuestros hogares, para que conozcan el amor de Dios. Y para concluir, lo último que podemos apreciar en esta oración, no solamente depender de los recursos que Dios nos da abundantemente, no solo el hecho de que Cristo habite en nuestros corazones, sino tener la intención de llevar gloria a Dios por medio de nuestra familia. Note cómo en el versículo 20, una vez más nos recuerda de ese poder, de esa abundancia de Dios para darnos ante toda nuestra necesidad, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Una vez más, dependencia aquí en el Señor. Para llevar gloria a Él, necesitamos conocer ese poder que actúa en nosotros, que viene de parte de Dios. ¿Pero con qué propósito? Que a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Para terminar, te hago esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de tu familia? Posiblemente la mayoría de ustedes trabaja para alguna empresa, trabaja para alguna institución, que cuando usted llega al lobby de esta institución, en una de las paredes va a encontrar colgado la misión, visión, valores de esa empresa, de esa institución. Y lo tienen ahí colgado con el propósito de que todos los empleados, de que todos los clientes, todo el que entre a esa organización sepa cuál es la misión, la visión y los valores de esa institución. Y normalmente es una declaración que de alguna manera resume el propósito por el que existe, la necesidad que pretende suplir esa institución. Bueno, ¿qué si nuestras familias, en nuestros hogares, nosotros tuviésemos una misión, visión, valores, esa declaración? Bueno, el Señor nos ha dado a nosotros eso en su palabra. Y la idea es que por medio de nuestras vidas, por medio de nuestras familias, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra iglesia tiene alrededor de ya 40 y pico de años. Y el hecho de que nosotros estemos aquí se debe a que un misionero, una familia, vino de fuera y empezó a predicar aquí.
Pero ese misionero escuchó el evangelio de otra persona que le predicó y esa otra persona, alguien más tuvo que haberle predicado. Y usted puede seguir a lo largo de la historia hasta llegar al tiempo del mismo Señor Jesucristo, donde siempre ha habido un testimonio de la gloria de Dios que ha resplandecido de forma tal que pecadores que estaban perdidos, sin rumbo, sin dirección, sin esperanza, vieron este destello de gloria en la vida de pecadores que habían reconocido su pecado y habían ido humildemente en dependencia del Señor para que le diera de sus recursos de forma tal que pudieran conocer el amor de Cristo, de forma tal que por medio de sus vidas pudiera seguir resplandeciendo la gloria de Dios. Una de las líneas de los cánticos que acabamos de cantar dice: el misterio de su gloria revelado en su amor. Nosotros estamos llamados a resplandecer. Estamos llamados a reflejar la gloria de Dios. Y esa gloria, de una manera u otra, nosotros la conocemos, la experimentamos por medio del amor de Cristo. Y reflejaremos también esa gloria de Dios cuando asumimos este compromiso, cuando asumimos esta misión de que en mi familia yo voy a glorificar a Dios. No porque yo lo decidí, punto, y se acabó, no. Es porque yo estoy dependiendo de los recursos, de la gracia de Dios para lograr este propósito. Y quiere el Señor que en esta mañana cada uno de nosotros, padres, madres, hijos, hermanos, tíos, tías, abuelos, abuelas, nos pongamos de acuerdo para cumplir con esta misión de que por medio de nuestra familia, por medio de nuestros hogares, llevemos gloria a nuestro Señor. Padre, en esta mañana damos gracias porque nos has dado tu luz por medio de tu palabra para cumplir con este propósito de que por medio de nuestras familias llevemos honra y gloria a tu nombre. Así que, Señor, permítenos depender de ti, aprender a ser humildes y reconocer nuestras necesidades, a reconocer nuestra incapacidad por nuestra propia cuenta y depender de tu poder, de tu espíritu obrando en nosotros para que así conozcamos a Cristo y conozcamos el amor de Cristo y podamos reflejar tu gloria replicando ese amor los unos para con los otros. Padre, que se pueda decir que en nuestra familia glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén.